Imagínate que tienes 19 años, sufres una fobia paralizante a las agujas y decides que vas a cambiar la medicina mundial, eliminando las jeringuillas para siempre. Esta no es la historia de un milagro científico, es la autopsia del mayor fraude médico de la historia moderna. Una mentira tan perfecta que consiguió convencer a generales de 4 estrellas, secretarios de Estado y a los magnates más despiadados de Silicon Valley para levantar un imperio de la salud valorado en $9.000 millones. Todo basado en una promesa revolucionaria: realizar cientos de análisis médicos, desde el colesterol hasta el cáncer, utilizando únicamente una sola gota de sangre extraída de la yema de tu dedo, mediante un pinchazo casi invisible. Una tecnología que prometía democratizar la sanidad y salvar millones de vidas. El único y escalofriante problema era que la máquina jamás funcionó. Y mientras los inversores celebraban la aparición del próximo gran genio del siglo, miles de pacientes reales recibían diagnósticos falsos que destruyeron sus vidas en cuestión de días. Lo realmente aterrador de esta historia es cómo una sola mujer consiguió hipnotizar a las mentes más brillantes de la política, el ejército y las finanzas globales, convirtiendo una startup médica en una secta corporativa donde la ciencia real estaba completamente prohibida. Lo que nadie quería ver era que detrás de las portadas de revistas y los discursos inspiradores, dentro de los laboratorios ocultos de la empresa, los científicos eran vigilados por guardias armados. Y los datos médicos eran falsificados sistemáticamente en un sótano oscuro. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, la mujer que imitó a Steve Jobs hasta las últimas consecuencias, y de cómo su imperio de humo terminó convirtiéndose en una sentencia de prisión federal. Para entender cómo una estudiante que abandonó la Universidad de Stanford a los 19 años pudo engañar al sistema financiero más sofisticado del mundo, primero tenemos que mirar su rostro. Quienes se sentaron frente a Elizabeth Holmes durante esos años coinciden en un detalle perturbador: su mirada. Tenía unos ojos azules inmensos que entrenaba deliberadamente frente al espejo para mantenerlos fijos, sin parpadear jamás, durante conversaciones de horas. Combinaba esa mirada felina con una voz artificialmente grave y barítona, un tono masculino que impostaba conscientemente para proyectar una autoridad absoluta ante consejos de administración formados exclusivamente por hombres ancianos. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Copió de forma milimétrica la estética de Steve Jobs, vistiendo única y exclusivamente jerseys negros de cuello alto, incluso en los días más calurosos del verano de California, y adoptó su mantra de diseño minimalista. No vendía un dispositivo de laboratorio, vendía una revolución humanitaria. Consiguió que George Shultz, el legendario exsecretario de Estado de 91 años, quedara tan deslumbrado por su carisma, que la introdujo en los círculos de poder más cerrados del país. En pocos meses, el consejo de administración de su startup, llamada Theranos, parecía una junta de guerra del Pentágono. Generales del ejército, almirantes de la marina, senadores y futuros secretarios de defensa. Ninguno de ellos era médico. Ninguno era bioquímico. Ninguno tenía la menor idea de cómo funciona un análisis hematológico. Pero todos la veían como la reencarnación de los mitos de Silicon Valley, una niña prodigio destinada a cambiar la historia. El general James Mattis intentó implementar las máquinas de Theranos en el frente de batalla de Afganistán para diagnosticar soldados heridos en mitad del combate, presionando a los reguladores de salud para que saltaran los controles de seguridad estatales. El dinero fluyó como un torrente. El magnate de los medios, Rupert Murdoch, firmó un cheque personal de $125 millones tras una sola charla privada. La valoración de la empresa se disparó hasta los $9.000 millones, sin haber publicado un solo artículo científico revisado por pares. Elizabeth Holmes era la mujer multimillonaria más joven del planeta, según las portadas de Forbes y Fortune. The youngest billionaire in the world. Is that heady when you hear that? You know, it's not what matters. What matters is how well we do in trying to make people's lives better. Pero mientras el mundo aplaudía, dentro de la sede central de la empresa de Palo Alto, la realidad se estaba convirtiendo en una película de terror psicológico. Existe una paradoja mortal en la cultura tecnológica de Silicon Valley: el mantra de finge hasta que lo consigas. Si estás programando una aplicación, para compartir fotografías o pedir comida a domicilio, puedes lanzar un prototipo defectuoso y arreglar los fallos sobre la marcha, mediante actualizaciones de software. Pero la biología nunca funciona como el software.
Un error en una aplicación es un contratiempo. Un error en un análisis médico puede acabar con una vida. El dispositivo central de Theranos, una caja negra del tamaño de una impresora de escritorio, bautizada como Edison, era un completo desastre de ingeniería. Por dentro, los componentes mecánicos se caían constantemente, los brazos robóticos se atascaban, los fluidos químicos se derramaban corroyendo las placas electrónicas, y las lecturas daban números completamente aleatorios. La física impedía que la máquina funcionara. Una sola gota de sangre extraída del dedo es propensa a la hemólisis. Las células se rompen al presionar el tejido, y el volumen es tan insignificante que es matemáticamente imposible diluirlo lo suficiente para realizar cientos de pruebas químicas distintas. Elizabeth Holmes lo sabía perfectamente, pero su respuesta no fue arreglar la ciencia, sino blindar el secreto. Contrató como jefe de operaciones a Sunny Balwani, un millonario tecnológico pakistaní 20 años mayor que ella que era, en secreto, su novio y su cómplice. Juntos transformaron la empresa en un búnker de contrainteligencia. Diseñaron un sistema de aislamiento extremo. Dividieron los departamentos para que los ingenieros no pudieran hablar con los científicos. Era como construir un rompecabezas gigante, entregando una sola pieza a cada empleado. Nadie podía comprender la imagen final. Instalaron cámaras de vigilancia en cada rincón y contrataron a guardias de seguridad armados para escoltar a los empleados incluso cuando iban al baño. Cualquiera que hiciera una pregunta lógica sobre la fiabilidad de los análisis era acusado de traición, amenazado con demandas millonarias por violar los contratos de confidencialidad y despedido de inmediato. La paranoia llegó a su clímax con la figura del director científico de la compañía, Ian Gibbons, un reputado bioquímico británico graduado en Cambridge que pasó años intentando desesperadamente que la máquina funcionara. Cuando descubrió que Elizabeth Holmes planeaba utilizar el dispositivo defectuoso con pacientes reales, cayó en una profunda depresión. Presionado de forma despiadada por el departamento legal de la empresa para que mintiera bajo juramento ante los tribunales, el científico terminó quitándose la vida en su casa horas antes de su comparecencia. La respuesta de Theranos, al enterarse de la muerte de su director científico, no fue enviar condolencias a la viuda, sino exigir de inmediato que se devolvieran todas las computadoras y documentos confidenciales que el fallecido guardaba en su domicilio. La maquinaria del engaño no podía detenerse por nada ni por nadie, porque la empresa acababa de firmar su contrato más ambicioso: llevar los análisis de sangre al mundo real a través de la cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos. El verdadero punto de no retorno de la tragedia ocurrió cuando la codicia de los ejecutivos corporativos superó al sentido común. La cadena de farmacias Walgreens, aterrorizada por el miedo a que su competidor directo se quedara en exclusiva con la tecnología revolucionaria de Theranos, firmó un acuerdo millonario para instalar los centros de análisis de Elizabeth Holmes en sus establecimientos de todo el país. Cuando los inspectores técnicos de la farmacia viajaron a la sede de Theranos para auditar los laboratorios, la fundadora montó una simulación informática perfecta. Los inspectores eran encerrados en salas de conferencias lujosas con comida y champán. Les extraían una gota de sangre y les decían que la muestra se procesaría dentro de la máquina Edison que estaba en esa misma habitación. Minutos después, Elizabeth Holmes los invitaba a salir a cenar alegando razones de confidencialidad industrial. Y, mientras la sala quedaba vacía, un empleado de confianza entraba en secreto, recogía la muestra de sangre y la bajaba por las escaleras hacia el sótano. Allí abajo, el laboratorio oculto de Theranos procesaba la sangre diluida utilizando máquinas comerciales tradicionales, compradas en secreto a su mayor competidor, la multinacional Siemens. Modificaban los aparatos de la competencia, utilizando pegamento industrial de papelería para poder introducir los pequeños contenedores de Theranos, alterando los sistemas de calibración de fábrica para forzar los resultados. Si la revolución médica necesitaba tecnología tradicional para funcionar, ¿dónde demonios estaba la revolución? Los inspectores regresaban de cenar, miraban la pantalla de la computadora con los datos listos y firmaban los contratos, creyendo que la máquina de escritorio había hecho el milagro. Los centros de salud de Theranos se abrieron al público general en Arizona, y miles de ciudadanos comunes empezaron a confiar sus vidas a la ruleta rusa de la empresa. Las consecuencias médicas fueron devastadoras. Personas enfermas de hepatitis recibían resultados que afirmaban que estaban completamente sanas. Pacientes con problemas cardíacos graves eran instruidos a duplicar sus dosis de medicación peligrosa debido a lecturas de potasio erróneas, y una mujer embarazada suspendió su tratamiento vital tras un análisis de la máquina
que aseguraba falsamente que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Dentro de los laboratorios, algunos técnicos comenzaron a sufrir un estrés extremo y, aterrorizados, empezaron a conservar pruebas en secreto. Correos, informes, registros, no para destruir a la empresa, sino para protegerse el día que alguien preguntara qué había ocurrido allí dentro. Elizabeth Holmes, mientras tanto, subía a los escenarios de las conferencias médicas internacionales aclamada como una heroína de la ciencia. Las mejores historias de terror corporativo terminan cuando una pequeña grieta en la base del muro hace caer toda la estructura de hormigón. El principio del fin de Theranos se gestó gracias a Tyler Schultz, un joven becario recién graduado e ingeniero de laboratorio, que resultó ser el propio nieto de George Shultz, el exsecretario de Estado que protegía a la fundadora. Tyler descubrió que los controles de calidad de las máquinas eran eliminados manualmente del sistema informático cuando los resultados daban desviaciones absurdas, una falsificación abierta de datos científicos para pasar las inspecciones estatales. Al intentar advertir a Elizabeth Holmes en un correo electrónico respetuoso, recibió una respuesta redactada por los abogados de la empresa, que lo acusaba de ser un ignorante con problemas de comprensión matemática. Al ver que su abuelo prefería creer el carisma hipnótico de la fundadora antes que los datos de su propio nieto, Tyler renunció y decidió contactar de forma anónima con John Carey Rowe, un veterano periodista de investigación del periódico Wall Street Journal. El periodista llevaba meses recibiendo pistas de médicos locales que sospechaban de la inconsistencia de los análisis de sus pacientes. Cuando Carey Rowe contestó aquella primera llamada telefónica, supo que se enfrentaba a una fortaleza de secretismo. Cuando Theranos descubrió que el periodista estaba preparando un artículo demoledor, contrató a David Boies, el abogado más temido y despiadado de los Estados Unidos. El departamento legal de la empresa desató una campaña de terror psicológico sin precedentes. Detectives privados persiguieron a Tyler Schultz por las calles de San Francisco. Abogados armados con documentos de demanda por cientos de millones de dólares se presentaron en la casa de sus padres, exigiendo que revelara el nombre del periodista y amenazando con arruinar financieramente a toda su familia si no firmaba una retractación completa. Su propio abuelo lo presionó en reuniones familiares para que guardara silencio. Tyler se negó a ceder, a pesar del terror a ir a la cárcel, teniendo que gastar los ahorros de toda la vida de sus padres en abogados defensores. En octubre de 2015, a pesar de las amenazas legales directas de la empresa de destruir al periódico, el artículo de investigación de John Carey Rowe en el Wall Street Journal vio la luz en la primera página. Realized that, this was not just a business fraud and a corporate fraud, but potentially a fraud that had big implications for the public health. And so I thought, well, this is a big story. El impacto en los mercados financieros fue el equivalente a una bomba atómica sobre los cimientos de Silicon Valley. La lección más dolorosa que nos deja la caída de Theranos es que las mentiras corporativas pueden sostenerse durante años en los despachos de los multimillonarios, pero se desintegran al instante cuando la ley entra por la puerta equipada con herramientas científicas reales. Pocos meses después de la publicación, los inspectores federales entraron por sorpresa en la sede, confirmando que las máquinas ponían en peligro inmediato la vida de los pacientes y prohibiendo a la empresa realizar cualquier tipo de análisis médico. La valoración de $9.000 millones se redujo a cero absoluto en cuestión de semanas. Los inversores comprendieron que no habían perdido solo dinero, habían perdido la historia idealista que habían decidido creer con fe ciega. En 2022, tras un juicio federal que paralizó a los mercados globales, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración, siendo condenada a más de 11 años de prisión en una cárcel federal de Texas. Sunny Balwani recibió una condena de casi 13 años por los mismos delitos. La mujer que quería ser el próximo Steve Jobs entró por las puertas de la prisión habiendo intentado hasta el último minuto retrasar su sentencia mediante embarazos estratégicos y apelaciones técnicas falsas. Esta historia no trata sobre una startup que fracasó en su intento de innovar. Trata sobre la arrogancia y los límites morales del capitalismo moderno. Nos demuestra el peligro absoluto de aplicar la cultura del espectáculo mediático y la adoración del carisma a sectores donde los errores se miden en vidas humanas. Nos recuerda cómo los hombres más poderosos del planeta prefirieron validar una mentira hermosa antes que aceptar la fría incomodidad del método científico real. Una demostración médica y brutal de que, a veces, la fe ciega en el carisma corporativo no solo quema dinero, sino que cuesta vidas en estos imperios de humo.
Si hubieras estado sentado en una de aquellas reuniones en 2014, viendo a Elizabeth Holmes presentar el futuro de la medicina, ¿habrías invertido tu dinero? Si esta autopsia humana y corporativa te ha parecido fascinante, dale un buen like al video, para que el algoritmo de YouTube entienda que quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo financiero. Porque la próxima historia demuestra algo todavía más inquietante, que ni siquiera hacen falta máquinas ni laboratorios defectuosos para evaporar decenas de miles de millones de dólares en cuestión de horas. A veces basta con un grupo de contables brillantes, pura magia negra financiera y una ambición tan desmedida que terminó por apagar las luces de todo un país por puro juego. Nos vemos en el próximo episodio de Imperios de Humo.